Buenas noches a todos, bienvenidos al canal de YouTube del podcast del Profe Guía. Estamos aquí, como estamos tratando de estar todos los miércoles. Y bueno, saludamos a todas las personas que nos han estado visitando, que han estado comentando en los videos. Recuerden que ahí en esos comentarios pueden dejar sugerencias acerca de los temas que quieren que tratemos aquí en el podcast. Y me parece que esta noche tenemos material suficiente y pues vamos a empezar. Bueno, después de la visita de Vox, profe, buenas noches allá a todos los que nos están siguiendo en esta transmisión y aparte nos están siguiendo en el canal. Y también muchas gracias por continuar compartiendo todo este material que nos está ayudando a muchos. Y bueno, hemos visto que hay una nueva derrota para la derecha después de la visita de Vox en México. De Vox, así es. Es bien interesante, ¿no? Cómo se ha ido pues con una bola de nieve. Y la derecha en México ha estado acumulando derrota tras derrota, desde la mal hadada visita de Santiago Abascal y sus lacayos, ¿no? Aquí a México, a invitación expresa del PAN, aunque al final de cuentas también por ahí se terminaron uniendo a esa broma macabra llamada la Carta de Madrid, un par de priistas. O sea, para empezar, pues las primeras derrotas vienen a partir de que tenemos a los mismos signantes de la carta retractándose, diciendo que ellos no sabían y que no fue el PAN, que fue a título personal, y pues una serie de cuestiones ahí ridículas. Inclusive por ahí en redes sociales me entero que en redes sociales se está diciendo que Morena está preparando una demanda en contra de los pues políticos del PAN y del PRI que permitieron la visita de esta gente, o que más bien los invitaron a que vinieran a México a montar esa faramalla, ¿no? Y que van a luchar en contra del comunismo y todas esas cosas que se dijeron. Bien, entonces de ahí partimos. Eso es lo primero, que sí habría bases. ¿Por qué? Porque Vox, de hecho, en su lenguaje se le conoce como lenguaje de odio, y si no fuera por el cheque en blanco que firmó Washington, en este caso desde la época de Ike Eisenhower, a favor de Madrid, las diferentes instituciones europeas ya hubieran procedido en contra de ciertas expresiones de fascismo que se dan libremente en España. Cualquiera que quiera ver esto, o que más bien que no lo haya visto, les invito a que vean un partido del Real Madrid, les invito a que vean un partido del Atlético de Madrid, para que vean cómo en la zona de las gradas, en donde están las barras bravas, ¿no? Como aquí en México tenemos esta gente de los Pumas, de la UNAM, ¿no? Que son muy, pues, agrestes, por no utilizar otra palabra. Verán que ahí hay símbolos fascistas, símbolos nazis, está la suástica, banderas de la SS. En cualquier partido del Real Madrid hay esas expresiones permitidas, ¿no? Si fanáticos de un equipo de fútbol alemán hicieran eso en Alemania, serían encarcelados, serían enjuiciados y serían encarcelados. En España se permite ese tipo de expresiones. Nada más, por ejemplo, recordar el asunto de Aitor Zabaleta, el fanático del equipo de la Real Sociedad de San Sebastián, que fue asesinado por un grupo de nazis, de neonazis españoles, a la salida del estadio, porque la Real Sociedad de San Sebastián había ido a jugar a Madrid contra el Atlético de Madrid. O sea, eso Vox no es la excepción a la regla en España. Vox es la regla en España. ¿Sí? Lo que pasa es de que los medios de comunicación en México y alrededor del mundo se han encargado de pintarnos una España democrática, una España de mayores libertades. Cuando existen estas expresiones de odio tan abiertamente, quiere decir que el problema es un problema social de largo alcance. No son
no son grupúsculos de loquitos, no, es en sí todo el panorama político en España tiende mucho a eso. No hay condenas abiertas por parte de Vox al franquismo, así como nunca las hubo de parte del Partido Popular, nunca las hubo de parte de UPyD, y las del el PSOE y las de Podemos siempre se han caracterizado por su tibieza. Entonces sí habría bases para hacer algo en contra de estos señores que vinieron a visitar México, porque ese lenguaje de odio no es aceptable en muchos lugares y no debiera de ser aceptable en México. Pero bueno, ese fue el inicio, ¿no? Cuando hay la desbandada, todo el mundo se quiere deslindar de la visita de Vox y de la firma de la Carta de Madrid. Y ahí empezó una serie de derrotas para la derecha. Todo el mundo, y aquí lo comentamos, la visita de Margarita Zavala 2 días después de haber asumido su curul, está en Madrid recibiendo instrucciones acerca de cómo intervenir en las instituciones del Estado, tratando de imponer la visión de derecha, ¿no? La visión católica, la visión religiosa, fundamentalista, los talibanes del Opus Dei, los talibanes del Yunque, queriendo meter en la agenda pública de las instituciones de México esta cuestión de la religiosa, ¿no? Entonces, estamos hablando de las diferentes derrotas. Bueno, la primera fue el nombramiento del árbol de la noche triste, se le renombró y se le puso árbol de la noche victoriosa, porque realmente fue una gran victoria militar por parte de Cuitláhuac y ayudado por Cuauhtémoc y sus aliados. Después ya ha llamado mucho más la atención el tema del retiro ya permanente de la avenida de Reforma en la Ciudad de México de la estatua dedicada a Cristóbal Colón. Cristóbal Colón no tiene un solo elemento redentor. Cristóbal Colón fue un personaje siniestro, oscuro en la historia de la humanidad. Ahí sí cometió un error la esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, lo describió como cosmógrafo, no. Era esclavista, fue un genocida. Cosmógrafo, pues tendría que haber sido un cosmógrafo muy mediocre, porque recordemos que en su cálculo que hizo de la circunferencia de la Tierra se equivocó por 2/3 partes. O sea, si yo digo a unos amigos, vamos a caminar a tal lugar, y ellos me preguntan cuánto distancia es, y yo les digo 10 cuadras, y resulta que son 30, pues a las 10 cuadras a la cuadra 12 me van a estar pateando, que fue lo que le hicieron los marineros a Colón, precisamente, ¿no? Porque así, a ese grado se equivocó en su cálculo. Bien. Entonces, Cristóbal Colón, ¿desde cuándo se está intentando retirar la estatua de Cristóbal Colón de Reforma? Bueno, por lo menos, después de muchos intentos, pero por lo menos para 1992, que se venía la desafortunada celebración de los 500 años, todavía en esa época, en 1992, se hablaba de descubrimiento de América, se hablaba del encuentro de dos culturas, se hablaba del nacimiento de la raza cósmica, celebrar los 500 años de aquella serie de masacres, de aquel genocidio cometido en contra no únicamente de los habitantes de Mesoamérica, sino de Norteamérica y de Sudamérica, pasando por Centroamérica y las islas del Caribe, que es en donde empezó todo esto. Entonces tenemos aquí nosotros la figura de Colón con esta estatua en lo que podríamos decir que es la avenida principal de la Ciudad de México. Y en 1992 hubo grupos indigenistas, así llamados indigenistas, y hubo grupos de izquierda que intentaron quitar la estatua de Colón para que no se pudiera celebrar los 500 años del genocidio mesoamericano. No se pudo, pero Colón amaneció con unas bolsas negras cubriéndolo el día de la celebración, precisamente porque había la posibilidad de que estos grupos que estaban en contra de la celebración como tal de los 500 años
se hablaba ya de conmemoración, se hablaba ya de resistencia indígena, ya se decía genocidio, ya se le había quitado esa cuestión mística al mestizaje, ¿no? De que se estaba creando una raza de bronce, una raza cósmica. Todo eso, ya había grupos que estaban en contra de ello. Ya se hablaba fuertemente en contra de una historia claramente eurocentrista, o sea, una historia de México claramente eurocentrista. Ya se hablaba de que no podíamos seguir permitiendo que a eso se le llamara descubrimiento, que no podíamos seguir permitiendo que a eso se le llamara encuentro de culturas, que era más correcto llamarle genocidio, destrucción, saqueo. O sea, todo eso en 1992 toma una fuerza muy especial, y mientras unos están celebrando los 500 años del descubrimiento de América, otros estábamos conmemorando 500 años de resistencia indígena. Y resulta que ahora, por fin, todos estos años después, Colón se va. Y esto ha tenido a la derecha mexicana y a la derecha española parada de pestañas, diciendo una serie de tonterías, diciendo, por ejemplo, que, y esto hasta lo convirtieron en un meme tipo Gandhi, leer te enseñará a que quitar un monumento no cambia la historia. Bueno, aquí no se trata de cambiar la historia, aquí se trata de que los mexicanos recuperemos nuestra historia, no el relato retorcido, el relato convenenciero, el relato revisionista que han venido elaborando tanto los españoles como los sectores más conservadores de México, por lo general criollos, acerca de lo que sucedió en nuestro país. Tenemos el derecho, es más, tenemos la obligación como mexicanos de entender nuestra verdadera historia, de aplicar los principios del materialismo histórico, ya lo he mencionado yo antes, al estudio riguroso de nuestra historia. Y en ese estudio riguroso de nuestra historia, pues quitar los elementos que nos fueron impuestos como parte de esta colonización cultural. Recuerden que ya lo dijo por ahí un señor que se llamaba Gramsci: la cultura hegemónica es la cultura de las élites, es la cultura de la clase dominante, y es precisamente el medio por el cual nos mantienen sojuzgados, nos mantienen dominados, nos mantienen atomizados con ese relato, imponiéndonos su forma de ver las cosas a nosotros. Entonces, tenemos siempre que tomar eso en consideración antes de lanzarnos a andar compartiendo este meme de Gandhi. Leer te enseñará que quitar un monumento no cambia la historia. Porque eso nos lleva a otro punto. La historia se está escribiendo constantemente. O sea, la historia no son las tablas de Moisés, que una vez escrita ya es inamovible. No, la historia la estamos construyendo en este momento. Ahorita estamos construyendo la historia. Entonces, ahora no es que cambiemos la historia, es que ahora en el futuro, ¿sí?, cuando alguien estudia la historia de México a principios del siglo XXI, se va a decir: a principios del siglo XXI en México hubo un movimiento reivindicativo de la historia de México, de los mexicanos, para los mexicanos, que quitó los elementos de colonialismo cultural y de eurocentrismo, y por lo tanto se decidió retirar las estatuas y monumentos que estaban dedicadas a los colonizadores y a los conquistadores, ¿no? Quitar la estatua de Colón debe ser el inicio. Se tienen que quitar las estatuas de los Montejo en Mérida, y así subsecuentemente. Donde haya una estatua dedicada a Colón, a Hernán Cortés, ya se le va a quitar el nombre a la calle Puente de Alvarado. Los Montejo, no sé si por ahí hay alguna estatua de Grijalva, se tienen que quitar esas estatuas. ¿Por qué? Porque fueron colocadas con un fin específico, fueron colocadas con el fin de implantar en nosotros un relato en donde los europeos traen civilización a un México
bárbaro. Donde los europeos traen arte a un México de artesanías. Donde los Méxicos traen religión a un México de supersticiones. Donde los europeos traen cultura a un México de folclore ramplón. Todo eso, ¿sí? Esa historia que se diseñó precisamente para mantener nuestras mentes colonizadas, para mantener esta idea equívoca de qué es lo que realmente sucedió, se tiene que acabar. Y si para ello hay que retirar estatuas, que se retiren todas las estatuas que se tengan que retirar. Porque, por ejemplo, y agradezco mucho que me hayan compartido ese artículo, nadie habla de las estatuas de lo que hoy se conoce como los indios verdes, que en realidad eran dos tlatoanis mexicas, que en su momento, cuando fueron mandados a hacer y fueron colocados en la avenida Reforma, precisamente de ahí de donde se acaba de quitar a Colón. Y esos dos tlatoanis fueron cambiados de lugar, y luego fueron cambiados de lugar otra vez, al punto que fueron colocados en la avenida Insurgentes Norte, en la salida, ¿sí? Hacia la salida, me parece que hacia Pachuca, y ahí inclusive cuando se termina por poner una estación del metro, ahí en ese lugar en donde estaban estas estatuas de estos tlatoanis, como para esa época pues la intemperie ya había modificado el aspecto de estas estatuas, la gente coloquialmente les llamaba indios verdes por el color del que se ven, y entonces fíjense a qué punto llegan esta cuestión de la colonización de las ideas. En lugar de que la estación del metro se llame Tlatoanis, ¿no? La estación del metro se llama Indios Verdes. Indios Verdes, cuando esos personajes son mexicas, no son gente de la India. Con todo el respeto a la gente de la India, ellos son los indios. La gente de aquí no son indios. Y así termina llamándose una estación, es el nombre oficial de una estación de metro. Se llama Indios Verdes. Bueno, resulta que ahora ya los quitaron de ahí y ya los fueron a colocar en un lugar donde dicen que hay unos puestos de tacos que ni siquiera te dejan verlos. Bueno, no he visto a nadie, no he visto ni a Javier Lozano, ni a Cuadri, ni a Margarita Zavala, ni a ninguno de estos personajes que se han estado desgarrando las vestiduras por el tema del retiro de Colón. Inclusive ya firmaron una petición en Change.org para que devuelvan la estatua de Colón al lugar en el que estaba. No los he visto reclamar que no estén los tlatoanis. Me parece que son Ahuizotl y Axayácatl, no estoy seguro. Si alguien me puede decir cuáles son los dos tlatoanis, lo puede escribir en los comentarios, adelante. Pues a esos dos tlatoanis hay que volverlos a poner en la avenida Reforma, ¿no? Dicen que en el cruce con Juárez, perfecto, adelante, muy bien. Y bueno, y luego viene toda la polémica que se armó alrededor de qué va a sustituir a Colón en esa glorieta, y resulta que se decide que sea una cabeza inspirada en las cabezas olmecas, pero de una mujer que tiene, de hecho, sus facciones no son olmecas, sino que son se supone que es como una mezcla de facciones de diferentes pueblos indígenas de México, y se conoce como Tlali, la escultura, y es de un escultor de apellido Flores, que ya hay algunas esculturas de él en varios puntos del Valle de México, ¿sí? Pero la más conocida es el Caballito, ahí muy cerquita de donde estaba Colón. Y bueno, realmente si a mí me preguntan acerca de la estética de este escultor, no es de mis escultores favoritos. He de ser muy honesto y muy sincero en esto, no es de mis escultores favoritos, pero no me desagrada para nada el boceto que nos han presentado de Tlali.
Curiosamente, las nuevas generaciones que ya no se interesan ni por Miguel Hidalgo ni por Juárez se burlan de los niños héroes y que han sustituido a todas estas personas que nos dieron patria, a todas estas personas que nos dieron identidad como mexicanos, las han sustituido por el universo Marvel, las han sustituido por Iron Man, por Thor, no Thor el verdadero, sino Thor la versión cómic, por Capitán América y resulta que esta misma generación que idolatra personajes mitológicos estadounidenses creados hace menos de 100 años, de pronto esta misma gente comienza una campaña en contra del boceto de Tlali, llamándole Wakanda Forever. A mí eso me parece incongruente para ellos mismos, para esta generación, por los rasgos, ¿no? de esta mujer inspirada en las cabezas monumentales olmecas, y de pronto le quitan la cabeza, bueno, hacen un fotomontaje, ¿no? De este señor, el rey de este lugar imaginario en África, y al lado está su generala o su lugarteniente, pues, ni conozco ni me interesan los nombres de esos personajes, pero sustituyen la cabeza de esta mujer por Tlali, ¿no? Como si de pronto se dieran cuenta que las facciones de los pueblos indígenas son precisamente esas, las que están reflejadas en esa conceptualización artística de este escultor de apellido Flores. Nada más para que vean qué fácilmente manipulables son quienes no estudian su historia, ¿no? Por un lado adoran a este personaje Pantera Negra, consideran que quien lo personificó en estas 3-4 películas es un gran actor, pero se burlan de Tlali diciendo Wakanda Forever. No hay congruencia, pero así de manipulados están. ¿Por qué? Porque hay sectores de los jóvenes que están posicionándose a favor de la derecha mexicana en este tema del retiro de la estatua de Colón. Bueno, entonces ya están diciendo por ahí que finalmente no va a ser esa lo que sustituye a Colón, no va a ser este boceto presentado por este escultor. Tanto así la campaña de odio que se ha desatado en contra de todo esto, que ya por ahí hay voces que dicen que tal vez no sea el resultado final. Ya veremos qué ponen ahí. Podrían poner ahí a los dos tlatoanis, que les mal llamados indios verdes, ¿por qué no? Muy cerquita está, si no me equivoco, una glorieta en donde está la efigie de Cuitláhuac, así es de que adelante, hay opciones. Por ahí le encargaré yo, hablando de quitar a genocidas, pues sería ya hora de quitar a Winston Churchill también de la Avenida de la Reforma. Winston Churchill fue un genocida, por más que en cierta película danesa digan que él ganó la Segunda Guerra Mundial la ganaron los soviéticos, la perdieron los ingleses. Winston Churchill no hizo nada más que entrar en una batalla de egos con el otro fascista, Adolf Hitler, pero es un genocida. Para quien no conozca la historia de lo que Winston Churchill hizo en la India, precisamente en los años de la Segunda Guerra Mundial, cuando para abastecer a las tropas británicas en la Segunda Guerra Mundial privó de alimentos a los habitantes de la India, matando a 3 millones de ellos de hambre, ¿sí? Además de lo que hizo en el Kurdistán, además de lo que hizo en Sudáfrica. Ese señor, la estatua de ese señor, que de hecho parece un mojón, se los digo en serio, parece un mojón, hablando de estética equivocada, pues sí, le dieron esa estética, ¿no? O sea, como un mojón, ahí una vaca pasó y dejó eso allí y se parece a Winston Churchill. Bueno, hay que quitarlo y hay que quitar el nombre del parque. No puede ser posible que en México tengamos ese monumento a ese otro genocida. Bien, esa fue la segunda derrota. La tercera derrota se las infligió la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esa hay que disfrutarla mucho, porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación dijo que no se puede meter a la cárcel a una mujer que ejerce sus derechos reproductivos y sexuales.
que ejerce su derecho a la terminación temprana del embarazo. ¿Sí? Al día siguiente en Chihuahua su Congreso también descriminalizó el derecho de las mujeres a suspender el embarazo. ¿Sí? Entonces, esa fue otra derrota para la derecha. También están reculando. Hemos tenido a diferentes grupos religiosos manifestándose afuera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En diferentes ciudades han ido y se han colocado en frente de edificios que representan al poder judicial. Y bueno, pues es otra derrota para la derecha. ¿Por qué? Porque en México, a pesar de que tenemos un presidente que ha expresado abiertamente su inclinación religiosa, este señor también ha defendido, Andrés Manuel López Obrador ha defendido la idea juarista del Estado laico. Entonces, por mucho que él tenga ciertas ideas religiosas, él no se va a oponer a que cada vez haya mayores libertades para las mujeres en nuestro país. No hay más que celebrar todo esto que les estoy diciendo, o sea, todo lo que se habló en contra de Vox, la retirada de la estatua de Colón, el fortalecimiento de los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres en nuestro país, son derrotas para la derecha y son triunfos para el pueblo. Son triunfos, si ustedes quieren decirlo, para la izquierda. Y hay que celebrarlo. Y esta noche, ¿sí?, estamos en vísperas de la celebración de la independencia. Es una fecha muy interesante. ¿Por qué? Porque se cumplen los 200 años de la consumación de la independencia en unos cuantos días. ¿Sí? Y bueno, eso es la primera transformación de México cuando se logra, ¿verdad?, a través de una larga y cruenta guerra, 11 años, se logra la independencia política, aunque no se haya logrado hasta la fecha la soberanía plena por parte de México con relación a el concierto económico y de comercio internacional. Pero en eso estamos, tenemos que seguir avanzando. No se equivoquen, hoy no se celebra el inicio de la independencia de México. Se tiene esa idea porque el dictador Porfirio Díaz cumplía años el 15 de septiembre y por eso movió la celebración hacia el 15. Pero es el 16, es mañana. Y bueno, México, sigamos avanzando, vamos bien, 3 derrotas a la derecha en menos de un mes, excelente. Vamos a continuar con esto. Les mando un gran saludo, un abrazo a todos los que nos están viendo en Instagram. Más adelante lo vamos a subir a YouTube. Y pues nada, que viva México, que vivan los héroes que nos dieron patria. Hasta la siguiente.